Bueno, muy buenos días a todos. Damos comienzo a este tercer, cuarto, depende de cómo se cuente, quinto seminario de esta etapa presencial, de la tercera generación del máster en razonamiento probatorio, y lo hacemos hoy con una visita que nos hacía desde hace tiempo muchísima ilusión que se produjera, y es la visita del profesor Rodrigo Rivera Morales. Rodrigo Rivera es, yo diría, una de las referencias en el derecho procesal latinoamericano. Profesor en diversas universidades venezolanas, y teniendo en cuenta las dificultades que desgraciadamente está pasando nuestro país hermano, ahora investigador auspiciado por la Fundación Manuel Serra Domínguez de Barcelona, y radicado como investigador auspiciado por esta fundación en la Universidad de Salamanca, con la que además tiene una colaboración de larguísima data, porque ya en su día fue doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. El currículum de Rodrigo Rivera es largo de explicar, así lo tenéis también disponible, lo habéis tenido disponible en la página web del máster, y por tanto voy a evitar tener que relatarlo aquí, precisamente por esa costumbre de presentaciones escuetas para dar lugar a seminarios interesantes, digamos, que es justo lo contrario de lo que a veces sucede: presentaciones grandilocuentes y seminarios poco interesantes. Bueno, no sé si hay relación causal entre las dos cosas, pero por si la hubiera, entonces esta será escueta, y así damos pie a un seminario que estoy seguro que será tremendamente interesante, con el título La presunción y el paradigma indiciario. Insisto, Rodrigo, es un gran gusto que nos acompañes por primera vez para un seminario en Girona, y es tu tiempo para la presentación. Buenos días. Gracias al amigo Jordi y a Carmencita por la invitación. Bueno, primera vez que vengo a Girona. Por cierto, con algún antecedente. Conversaba con algunos madrileños y dije Girona, y me dijeron: estás equivocado, es Gerona. Pero es producto, pues, precisamente de todas estas cosas que suceden por las autonomías, las independencias. Entonces, bueno, ellos se pusieron ese nombre Girona, pero es Gerona. Bien, digo esto a manera de ver, pues, lo que acontece y las dificultades en mirar conceptualmente las cosas. Ustedes en vuestros países, pues, sé que hay mexicanos, Brasil, argentino, chileno. Hay muchos términos, pues, que no son comprensivos de un país a otro. En algunos lados pueden ser ofensivos, en otros no. En fin, existe, pues mira, en derecho sucede lo mismo. En el caso específico de las presunciones existe una confusión tremenda, ya anunciado desde hace mucho tiempo por algunos tratadistas, por ejemplo Rosenberg aquí en España, por Serra Domínguez, cuya tesis doctoral fue precisamente sobre las presunciones, señalaba esta confusión. Y no es una confusión exclusivamente de carácter académico, sino que es práctica. Es una confusión que conduce a tratar, pues, de significar una actividad, de significar un contenido bajo diversos términos. Y precisamente, si exploramos en el diccionario, vemos que por presunción hay muchos términos, pero no hay efectivamente
una noción precisa del contenido acerca de la presunción. Y por otro lado, pues existe también específicamente en Europa, en el campo jurídico, una confusión entre presunción e indicio. Creo que en otras ciencias, por ejemplo, específicamente en la medicina, no existe esta confusión. En la semiología médica se califica claramente el problema del indicio como referente a una posibilidad en una relación causal. En el campo jurídico, pues, hemos tenido nuestros altibajos con relación, pues, a este concepto del indicio. Tengo una visión particular del indicio. En algunos casos tomo prestado, específicamente no del campo jurídico, esta noción, sino lo ubico como Carlo Ginzburg en el paradigma indiciario, y a su vez creo que las nociones o las definiciones que hemos tenido del indicio tienen que ver mucho con la tradición, pero no realmente con lo que es el indicio. Vamos a tratar, pues, de conversar un poco sobre estas cosas, diríamos como una especie de pildoritas, para hacer más, yo diría profundizar más o clarificar más en el momento del debate. Bueno, hemos dicho esto, pues, que la expresión de presunción en los diferentes operadores jurídicos funciona en diversas acepciones, en los jueces, en el legislador, en los abogados, en las autoridades. Siempre está presente ese concepto presunción, pero el contenido e incluso el apuntamiento no es el mismo. Vale preguntarse, en primer lugar, cómo se definen las presunciones. Y otra pregunta, ¿puede existir un concepto unitario de presunción? Otra pregunta, ¿las presunciones del tipo juris et jure de la clasificación tradicional en el civil law pueden considerarse como auténticas presunciones? ¿Y son uniformes los criterios del legislador cuando elabora normas que establecen presunciones? Pues bien, definir las presunciones podemos hacerlo desde dos puntos de vista. Una, desde el punto de vista general, Serrano Domínguez hablaba en el sentido vulgar, de anticipar algo, de prever algo, y lo tildaba, pues, como una forma de actividad intelectual. Y desde el punto de vista jurídico, vemos muchos, diríamos, confusiones, porque normalmente en nuestros códigos, especialmente los códigos iberoamericanos, se establece, salvo las nuevas correcciones, se establece que la presunción es una actividad que marcha de lo conocido para develar lo desconocido. Entonces, en realidad se refiere a dos aspectos. Uno, un punto de partida, el objeto conocido o la cosa observada, y dos, la actividad que se realiza como presunción para obtener un objeto develado. Normalmente, si observamos el Código chileno, el Código Civil chileno, o el Código General del Proceso ecuatoriano, o el actual Código General del Proceso colombiano, vemos notables diferencias en las definiciones legales acerca de la presunción. Pero se mantiene aquello de que efectivamente es una actividad intelectual, subyace en lo de las definiciones legales esta concepción de ser una actividad de carácter intelectual. ¿Puede existir un concepto unitario de presunción? Depende de cómo lo miramos.
Si tomamos la clasificación tripartita, que es la tradicional, que aparece en los tratados de pruebas tradicionales, la Iuris et Iuris, la Iuris Tantum y la judicial, creo que hay precisamente un hierro al considerarla que podemos definir a la presunción desde ese punto de vista como con un carácter unitario. No es lo mismo una presunción legal y una presunción judicial. Tienen funciones, tienen finalidades distintas, tienen construcciones diferentes y en la operatividad del derecho tienen una operatividad diferente que desnaturaliza un concepto que pueda ser unitario. Serrat hizo en su tesis un concepto unitario y consideramos pues que debe ser superado ese concepto unitario y que la única presunción desde el punto de vista jurídico que podemos considerar es la presunción legal. ¿Por qué? Porque la presunción como actividad de razonamiento pertenece a un campo distinto del procesal y es una actividad natural, intelectual del ser humano que tiene que ver más con el razonamiento, tiene que ver más con la argumentación que específicamente con las reglas de carácter procesal que circulan dentro del proceso. Y desde el punto de vista jurídico, pues la presunción legal es una norma que establece unos presupuestos, unos supuestos jurídicos, un supuesto fáctico, y si se da ese supuesto fáctico jurídico, se produce la conclusión que ya está establecida en la norma como hecho presunto. No hay construcción de hechos en la norma, sino está establecida previamente en la ley. La presunción desde el punto de vista jurídico solo existe si es legal, si es establecido por una norma. No hay una presunción legal fuera de la ley. La presunción de otra naturaleza, la presunción judicial, pues la construye el juez. La presunción judicial selecciona cuáles son los hechos, el juez en la disponibilidad que tiene en el material probatorio y es quien va a construir, de acuerdo al apuntamiento que le hagan esos hechos, va a construir lo que puede ser la conclusión. Pero en el sentido propio no hay un hecho presunto, sino es un hecho conclusivo que se va a dar por probado conforme a los diversos elementos que interrelacionen y puede establecer el nexo o vínculo que existe entre ese hecho y el hecho de conclusión, llamémoslo el hecho develado, el hecho, si se quiere, llamémoslo desconocido. Recuerden ustedes, yo me imagino que lo han tratado aquí bastante, que tenemos dos tipos de hechos, los hechos observables y hechos no observables. Que los hechos observables podemos percibirlos por los sentidos directamente, son de carácter sensorial. Esto no quiere decir que sean siempre observados. Esos hechos observables pueden ser no observados. No existe un agente que haya hecho la observación. Pero incluso haciendo la observación pudiéramos preguntarle cuán confiable es la observación realizada. Ahí surge pues una incertidumbre en cuanto a la confiabilidad y la validez que pueda tener esa observación y nos preguntaríamos, ¿es una observación confiable? Y cuando no son observados, obviamente va a depender de la impronta que dejen, de las marcas, de los signos, de las señales que dejen y que podamos aprender algunas de esas señales y nos preguntaríamos en ese momento un signo, una señal, ¿qué garantía nos da que apunta hacia una cosa determinada? Y en ese momento pues también nos surge una incertidumbre para poder determinar la fuerza de ese apuntamiento y las garantías
de que una cosa determinada apunta a una cosa observada apunta a una cosa determinada. ¿Y cuál es ese vínculo? De suerte pues que no se puede asumir que haya, que pueda ser posible un concepto unitario de presunción. Podemos definir específicamente desde el punto de vista jurídico la presunción legal, pero la presunción judicial es de otra naturaleza. Mientras que la discusión sobre las presunciones jurídicas ya es superada. Estas son normas imperativas, ahí no hay ninguna posibilidad, si no es establecido el presupuesto a será tal, y no existe pues esa posibilidad al menos de hacer inferencias, porque en el caso de la presunción legal el juzgador establece del material disponible inferencias para determinar si se puede dar por probado, como diría Jordi, el hecho tal. En ese caso, el hecho base que constituye esa presunción. Bueno, obviamente bajo esto, pues, indudablemente, las presunciones jurídicas no son presunciones, son normas, son imperativas. La otra pregunta, ¿son uniformes los criterios del legislador cuando elabora normas que establecen presunciones? Bueno, hay diversos criterios. En algunos casos, en la fundamentación, en las exposiciones de motivos señalan la presunción como medio de prueba, que hace prueba, y también le dan un carácter definitivo al hecho presunto como prueba. Son criterios establecidos. Pero también con relación a la prueba hay un concepto bastante vinculado tradicionalmente que merita revisión, porque algunos códigos lo señalan como dispensa de prueba, como livio de prueba, y diríamos pues que el legislador utiliza las presunciones como una técnica legislativa para hacer la distribución de la carga de la prueba. Que por cierto, Jordi me ha obsequiado el libro de ellos. Ya había estado por allá en semanas pasadas en Colombia y México, y me habían hablado del libro. O sea que ya estaba, y no era porque ellos habían llegado, llegaron posteriormente, ya me habían preguntado antes sobre este texto. Bien. El otro aspecto es indudable como razonamiento. Hay algunos códigos en las reformas procesales recientes, en ese caso el Código General del Proceso colombiano, que lo establece como un razonamiento, como una actividad intelectual. Y en Venezuela, a pesar de que no hay Estado de Derecho, pero bueno, siempre al menos se ocupan de copiar cosas en otros lados para decir que tienen una legislación moderna, pues también aparece específicamente en dos leyes procesales que el indicio y la presunción son institutos de razonamiento probatorio y de argumentación jurídica. Lo ponen específicamente bajo ese criterio. Bueno, en España, le citaba aquí el artículo 300, déjenme ponerme el lente porque mire, a mi edad y sin lente ya es bastante difícil, ¿no? Bien, vean ustedes que lo que decíamos con la distribución de la carga de la prueba, el 385, las presunciones que la ley establece dispensan de prueba del hecho presunto a la parte de que este hecho favorezca. Es una discusión en torno a si es un alivio de prueba, si es una dispensa de prueba. Bueno, si lo vemos en reducido,
indudablemente que más que dispensa de prueba es un alivio de la prueba. ¿Por qué? Porque no tienen que probar el hecho presunto establecido en la norma, sino simple y llanamente un aspecto que va a ser la premisa menor, que es el supuesto jurídico de la norma. Ese supuesto fáctico es lo único que tienen que probar. No tienen que probar la conexión, porque la conexión ya viene establecida por la ley. Y define el artículo 386, presunciones judiciales a partir de un hecho admitido y probado, el tribunal podrá presumir la certeza de los efectos del proceso de otro hecho. Bien, vea que parte es del hecho observado y establece la conexión en presumir la certeza. Yo pienso indudablemente que es una definición muy mala. O sea, es una definición más bien confusa y que obvia por delante muchos problemas del razonamiento y de la argumentación. Se lo salta, ¿no? Bueno, aquí en España, yo recuerdo cuando estaba joven, había un torero que llamaban el Cordobés, que era famoso, salvo allá el colega argentino juez, chef, sé práctico, ¿no? El resto son muy jóvenes, son ustedes muy jóvenes. Entonces en esa época había un torero que decía que hacía el salto de la rana. Entonces se ponía con su muleta y pegaba unos brincos que pasaba el toro. Bueno, era supremamente aplaudido. Era en ese momento, apareció en ese momento el torero tremendista. Entonces esta es una norma tremendista porque podrá presumir la certeza, ¿no? No es ni siquiera la probabilidad, sino es la certeza, es un grado de creencia casi absoluto, pues. Después dice, si entre el admitido, demostrado y el presente existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Bueno, ahí entramos ya en el problema de la fuerza probatoria. En la presunción, si lo vemos no como el concepto jurídico, sino lo vemos como una actividad intelectual, indudablemente tiene un carácter en cierto sentido retrodictivo. Hay una reconstrucción reflexiva de la realidad. En este sentido, pienso pues que todo este tipo de razonamiento entra dentro de una categoría de epistemología reflexiva, y en esta categoría pues, lo que toma son los datos existentes y con las máximas experiencias, en el caso científico, que tengan alguna legitimidad o validez, establece las relaciones que puedan darse en la fenomenología natural. Hace unos días leí en la prensa que se han descubierto 2 planetas habitables. Ahora están no sé cuántos millones luz, 12.5 millones luz. Los podemos observar o observamos manifestaciones. Entonces ahí nos planteamos, ¿y esas manifestaciones son expresiones del tipo? ¿O estas manifestaciones son efectivamente controlables? Y esto solo nos da pues, la posibilidad de la reflexión. A través de la reflexión podemos dar suficientes razones y argumentos para establecer esa relación. En las presunciones legales no hay reconstrucción de hechos, simplemente se verifica si el hecho base está acreditado o no con medios de prueba. Anteriormente la doctrina decía que solo con medios directos. Hoy ya pues, se acepta la discusión que indudablemente si tú puedes condenar a una persona por indicios, ¿por qué no vas a poder probar un hecho base también con elemento indiciario, con formas indirectas? Y pienso también que indudablemente esto de directo e indirecto es relativo, porque si lo vemos desde el punto de vista del juez,
La único medio directo del juez es la inspección judicial, pero en un momento determinado, es estático. La inspección del juez es el traslado en un momento determinado, en un tiempo determinado, para observar un estado de cosas y tiene una percepción sensorial de ese estado de cosas, pero no es anterior ni es posterior. Mientras que el resto de medios son intermediarios. El testimonio es indudablemente una intermediación entre la realidad y el juzgador. La exposición del experto, como dice Carmencita, también es un testimonio, y ese testimonio es una intermediación doble del experto. Por un lado, es una intermediación en la observación empírica, pero también es una intermediación en las conclusiones, porque es la aplicación del conocimiento a esos elementos empíricos que ha obtenido en la observación o en el procedimiento que ha realizado sobre el objeto propio de la pericia. En la presunción legal no hay un develamiento. Ya el hecho presunto, basta leer la norma y podemos decir, bueno, mira, aquí está el hecho. Si se acredita tiene que el juez obligatoria, imperativamente, aplicar esto. Bien, aquí tenemos un poquito de diferencias con relación a las presunciones legales y las judiciales. Las presunciones legales son creación del legislador, estas no existen al margen de la ley. La judicial es creación dentro del mismo proceso. Se toma con relación al material probatorio disponible. Las presunciones legales son normas de carácter general, verdaderas normatipos. La conclusión de las presunciones viene establecida por el legislador y se impone al juez. En la declaración de hecho probado en las presunciones legales, el hecho viene como cierto por el legislador en la norma con base a criterios de regularidad, con base a criterios incluso de oportunidad, y solo va a establecer como una condición que se acrediten los supuestos fácticos allí exigidos. Y con relación a la carga de la prueba, la presunción legal tiene indudablemente, aun cuando aquí tenemos contra la carga de la prueba, indudablemente que tiene un impacto. Tenemos una legislación hoy en día. Mientras no anulemos estas normas que proponen los Jordi de eliminar estas, existen. En todos los códigos americanos las he visto, ¿no? Y tienen un impacto sobre ellas, indudablemente. El legislador se ha acostumbrado a utilizar las presunciones como una forma de distribución o inversión de la carga de la prueba. Y lo vemos más acentuado cada vez. Vemos más acentuado que efectivamente establece muchas presunciones. Antes había presunciones en el civil, algunas presunciones en materia social, pero hoy en todo el ámbito se han generado presunciones. Imagínense en tributario. Yo creo que en tributario hoy es un campo que prácticamente está inundado de presunciones. Y en administrativo, en fin, en general en todos los campos el legislador emplea las presunciones como una técnica, o bien para invertir la carga de la prueba, o bien para hacer una distribución determinada. Muy poco en alivio de pruebas, salvo en materia social, en los derechos del trabajador, en algunos casos de regulación sobre bienes jurídicos colectivos amparados, y que obviamente atrae colación, porque en algunos van hasta el campo penal, como es el caso de legitimación de capitales. Y dice, bueno, pero mire, ha aparecido en penal una inversión de la carga de la prueba cuando es el Ministerio Público o la Fiscalía quien tiene que enervar la presunción de inocencia, y aparece que
quien le es acusado de legitimación de capitales es quien tiene que demostrar el origen legítimo de sus capitales. Entonces, bueno, ahí hay una discusión seria. Bien, esto ya lo hemos dado, ¿no? Bien. Hechos, indicadores e inferencia. Tomo aquí un poco esto de lo que es algunos filósofos que han escrito sobre este tema, entre ellos Jordi y Armin, que hay hechos indicadores que indudablemente a diario estamos pendientes de esos indicadores. Si observamos la prensa, vemos que en la clasificación económica hay indicadores. Y si vemos las encuestas de base, hay indicadores. Y es frecuente el uso de indicadores para mirar tendencias. Y estos indicadores más o menos van apuntando hacia algo. Entonces, si estamos en la investigación de un crimen, esto está en muchos textos, y en una vivienda hay un perro que cuando se acerca a un desconocido siempre ladra, pero esa noche no ladró, pues bueno, se va a inferir que hubo persona conocida. Si hay rastro de pintalabios en un vaso, se infiere que una dama bebió en él, o por lo menos, si no fue una dama, a lo mejor puede ser un travesti, ¿no? Pero algo se infiere de ese pintalabio. Es que esto es viejo, ¿no? Porque en ese momento no habían tantos travestis, ¿no? Entonces hoy en día pues es muy común. Hay pintura roja reciente en Guardafango, infiere que alguien con coche rojo le chocó. Carmencita le chocó el coche a Yoshi. Bien, el razonamiento inferencial es una habilidad humana. Y esto es desde que decía alguien que desde que el hombre se bajó del árbol y empezó a caminar erguido, empezó a utilizar como gesto intelectual los elementos indicadores. Gifford sostiene este aspecto que es el gesto intelectual más antiguo de la humanidad. Voy a entrar con lo del indicio, entonces advierto pues que lo voy a asumir como un método para conocer. Lo asumo como una forma que subyace en el ser humano, como una metodología para conocer. Es una metodología que indudablemente puede partir exclusivamente de lo empírico y de la experiencia, pero también es una metodología que puede hacer validaciones científicas siempre y cuando se asocie a algunos elementos específicos del método científico, no solo en el método científico en términos generales, sino en el método científico específico que se está empleando. La inferencia probable es la aplicación del método de la lógica, una inferencia y una evaluación que realiza la mente entre proposiciones con fundamento de hecho. Entonces, vamos a plantearnos lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios para realizar y establecer observaciones confiables? Esto sobre el hecho conocido. Es decir, ¿qué criterios podemos establecer para determinar, en el caso del proceso, que el testigo A percibió la presencia de Pedro en tal sitio? ¿Qué criterios empleamos para determinar si ese testigo nos dice, vi a Pedro? Bueno, está muy bien. Y en interrogatorio, ¿cómo sabes tú que se llama Pedro? He oído que le dicen Pedro. Pero tú nos puedes describir a Pedro. Y bueno, y establece algunas características horrorosas. Entonces, vamos a determinar en primer lugar cuándo efectivamente esa observación es confiable, que podamos decir hay un hecho conocido.
En segundo lugar, cómo entender el grado y tipo de inferencia a partir de las cosas observadas. ¿Qué inferencia podemos realizar de las cosas observadas? En el caso fíjense que puse el de pintalabio, es posible que una chica haya bebido, es posible, como me lo mostraron una vez, que alguien se haya en la mano colocado rouge y haya puesto en el vaso, o es posible que alguien lo haya hecho para despistar y se haya pintaleado y haya... Así, hay muchas posibilidades, o sea, ¿a cuál apunta? Y tercero, ¿cuáles son los criterios de prueba de la existencia genuina del fenómeno en cuestión o del estatus epistemológico de una teoría explicativa del hecho desconocido y su nexo con el hecho conocido? Ahí tenemos pues problemas con relación a determinar, no solo esto es válido para la presunción, sino que es válido con relación al indicio. En el indicio, vean ustedes que en civil ha sido poco tratado, salvo Muñoz Sabaté aquí en España, David Echandía algo en Colombia, Parra Quijano también algo en Colombia, Fábrega en Panamá, pero no existe propiamente un tratamiento en el campo civil, pero sí en materia penal, en materia criminal. Y el indicio lo toman como base en criminalística, como un elemento básico para la determinación de los seguimientos y la develación no solo del hecho delictivo del tipo, sino de los hechos constitutivos del tipo. Bueno, paradigma indiciario. Aquí utilizo lo de Carlos Gifford, pues, que es el gesto intelectual más antiguo. El hombre se acostumbró, tenía que sobrevivir. Y una forma de sobrevivir era leer la naturaleza. Y esa lectura de la naturaleza significaba interpretar las diversas huellas, si eran de ave, si eran de reptil, si eran de tigre, si eran de león, porque trataba de comer y no dejarse comer. Y no solo esto, sino también algunas expresiones del tipo. Por ejemplo, oler los orines, diferenciar si había una hembra en celo, si estaba recién parida o no, diferenciar si era macho, de las heces si era carnívoro o no era carnívoro, si había recién manchado, como dicen los argentinos, o no, porque esto eran cuestiones que le permitían, por la experiencia, sobrevivir. Si se veía, mire, esta es una hembra en celo, pues mire, cuidado con la hembra en celo. Esta es un carnívoro y está recién comido por las heces, pues estoy tranquilo. No, pero mire, es carnívoro, pero no está recién comido, pues mire, escóndame, me escondo, ¿no? Entonces todo esto, las ramitas rotas, los pelos, los hilillos de la baba, toda esta serie de cosas las interpretaba para poder, en el cúmulo de experiencia, es lo que llamaría, o llama Jean Piaget, las estructuras previas de información, va acumulando esa información para, a través de todos esos procesos complejos de razonamiento, de asociación, establecer hilación. Yo recomiendo así me gustan mucho las novelas, ¿no? Y hay una novela que sobre esta materia indiciaria es bastante interesante porque va estableciendo las diferencias prácticas entre marcas, signos, huellas, rastros, vestigios, residuos, que son totalmente conceptos diferentes. Bueno, ustedes se recordarán de ella, A Sangre Fría, ¿no? De Truman Capote. Recuerden aquel episodio de cuando los detectives suben a la segunda planta y ven en el dormitorio de la chica que ya
cadáver con un disparo en el pecho y empiezan a observar. Y observan que los zapatos están bien alineaditos debajo de la cama y solo salen las puntitas de los zapatos. ¿Es normal esto? Se pregunta. No, no es normal. Normalmente cuando llegamos los echamos, ¿no? Los dejamos desordenados. Es raro que los ordenen. ¿Es así o no? Necesita que lo suelten, ¿no? No sabes, tú no dices nada de ello. Cojo mi derecho a silencio. ¿Cómo es el dicho? A confesión de parte, relevo de prueba. Y podemos hacer una inferencia que efectivamente no los ordena. Bien. Entonces sacan los zapatos y perciben un ruido y ven que hay una prenda. ¿Es normal que la prenda esté en el zapato? Pues no es normal. Normalmente está en la mesa de noche, en el cofrecito lo toman con su cadena de custodia y lo enseñan a los vecinos. Esto no, ese es el anillo preciado de la niña que cumplió recién 15 años y era su prenda preciosa. Esto será un rastro, una huella, una marca. Indudablemente que si lo vemos dentro de este aspecto del indicio, es un signo. No nos apunta a nada, simplemente nos permite establecer remotamente una posibilidad, por asociación, de decir, ella trató de guardar la prenda porque se enteró que había persona desconocida. No nos da sobre el crimen ni nos apunta a nada, sino nos da un signo de una reacción normal humana. No es una referencia, no es una expresión del tipo. Bueno, yo me aventuro a establecer un concepto distinto, porque el concepto que hemos señalado, que aparecen en los textos y normalmente en los autores, es que el indicio es aquel hecho conocido que nos permite develar un hecho desconocido o reconocer un hecho desconocido. Yo critico estas definiciones porque digo que una totalidad no puede ser definida exclusivamente por un elemento, por uno de sus aspectos. Y la otro aspecto es que darnos una definición de procedimiento no integra los elementos ni nos da una visión de totalidad. Entonces, me he atrevido a generar esta. Indicio es un hecho concreto pensado, síntesis de múltiples determinaciones que por vía del pensamiento procesa el hecho conocido probado, determinando sus relaciones para conocer otra cosa, otro suceso que era desconocido. Ese concreto pensado se constituye un argumento probatorio como evidencia inferencial. Entonces, digo es un concreto pensado porque por vía del pensamiento, haciendo abstracción de la realidad, nos metemos en la realidad y hacemos una reproducción imaginaria de esa realidad y miramos las diversas conexiones que existen entre los elementos que tenemos disponibles. Y ese concreto pensado se nos da como evidencia inferencial. Esto es, ese concreto pensado se instituye como prueba, como resultado en ese sentido. Ese indicio ya no es un hecho observado, sino es un hecho reflexivo, es un hecho en el que llegamos a una conclusión y por lo tanto podemos decir, está probado que. Copiándote aquí, ¿no? Entonces, podemos asumir ese aspecto de construcción de la prueba indiciaria. Yo señalo pues que la prueba indiciaria tiene dos momentos fundamentales. Uno, la fase de descubrimiento. Utilizo no en todo el sentido popperiano, sino más en el sentido de avisorar una hipótesis presuntiva. En este sentido, más dentro de la visión del método aductivo.
Pongo este ejemplito. Estas huellas tienen una forma determinada, se parte del resultado, se establece la norma. Ahora, esta norma indudablemente es por experiencia, por una experiencia empírica, o puede ser por una experiencia científica. Si una liebre hubiera pasado por aquí, sus huellas tendrían esta forma, es una norma general. Y establezco, por lo tanto, la conclusión, por lo tanto, una liebre ha pasado por aquí, que es el caso. Indudablemente que en esta perspectiva del descubrimiento es una hipótesis que la vamos a anunciar con los mismos elementos que disponemos y vamos a sentir el apoyo de esos mismos elementos y es donde vamos a establecer esa vinculación que existe. Ahora, todo ello supone una experiencia. Estas huellas tienen una forma determinada. Podríamos nosotros determinar, ¿alguno sabe cuáles son las huellas de la danta? Las huellas de la lama, ¿hay en peruano? Alguno hay. Del cocodrilo. Bueno, miren, no tenemos. Tenemos que tener la experiencia, tenemos que tener ese conocimiento previo para poder determinar. De manera que no es simplemente una intuición ni un salto de repente, como decía Peirce, sino que existe indudablemente una experiencia. Y esa experiencia nos permite establecer por la mente una relación. Una relación, y dice, bueno, mire, estas huellas pertenecen a. Y de ahí establecemos una conclusión. Y después tenemos la segunda fase, que es la fase de justificación, que es básicamente de carácter inductivo, porque en el indicio se trata del caso particular, no hay una generalización, la conclusión es concreta para el caso específico. Y con base a esto de la inducción vamos a finalmente hacer un silogismo para hacer una inferencia deductiva. Pero hay dos problemas. ¿Qué cuenta como observación correcta? ¿Y qué se puede inferir válidamente de ella? ¿Y cuál es la justificación de las inferencias a través de las cuales una cosa indica la existencia de otra cosa? Entonces, son problemas que indudablemente nos hallamos en el caso de la prueba indicial. Esto pasa el tiempo, pero velozmente, ¿no? Bien, la naturaleza objetiva proviene del mundo material. En el indicio tiene una naturaleza objetiva, el rastro, el signo, la huella, vestigio, y es manifestación de algo. Ese concreto pensado, por más que no sea observado, incluso que no sea observable sensorialmente, tiene existencia material. No observamos, por ejemplo, una relación causal, para decir algo, en una situación de estrés con un infarto al miocardio, no la observamos. Sin embargo, hay elementos y expresiones de ese tipo que pueden generar los síntomas y esos síntomas nos dan una relación causal. Tenemos la relación causal general y la individual. Trataremos de que en la individual no existan otras causas concurrentes que nos den esa expresión del infarto del miocardio que no sean excluyentes, que sean excluyentes del estrés. Esa naturaleza objetiva es particular con relación al caso concreto. No hay una generalidad, es específico. Una mordedura en el brazo de una víctima en violación es una relación que no es general, es particular y va a coincidir específicamente en el caso de una verificación con la dentadura que lo hizo. Su expresión es inacabada e incompleta, salvo cuando se pueda considerar como una relación central, nuclear, en
necesaria. Vean ustedes un ejemplo en penal, pudiésemos verlo. Presencia de semen vaginal, pues, indudablemente nos dice en el momento que hubo relación sexual, pero no es concluyente para señalar que hubo violación, pudo haber consentimiento, ¿sí? Entonces, en uno es contingente y en el otro podemos calificarlo como necesario. La relación como eslabón intermedio, con lo que indica, es de carácter indisoluble. Es lo que demuestra efectivamente la fuerza del vínculo. Los elementos del indicio, tenemos el hecho indicante o el hecho indicador, que es la cosa o objeto percibido, que tiene una existencia real y tiene puntos de observación. Con esto quiere decir lo siguiente, pues mire, no hay ningún medio que pueda abarcar toda la cosa en percepción, sino que hay diferentes puntos de observación. Si yo voy a tomar una fotografía, lo tomo en este ángulo desde aquí, pero no sé qué está haciendo los brazos de él, ni las piernas, no tengo la totalidad. Y a su vez es posible que unos mismos observadores tengan una percepción distinta. Es posible, no es real. Porque ya. Es un elemento objetivo identificado y sobre el que se puede actar a través de medios técnicos o científicos o medios e instrumentos probatorios. Un testimonio, una pericia, nos puede indicar una mancha de sangre, nos va a permitir una mancha roja nos va a permitir en pericia si es sangre humana o no, de qué grupo sanguíneo es, qué proteico, qué ADN. La actividad intelectual, la operación lógico-inferencial, se emplean las reglas de la lógica, las máximas experiencias y el método científico. Solo me detengo rápidamente, porque ya se agota el tiempo, en las máximas experiencias. Las máximas experiencias son generalizaciones que realizamos. El problema es, en primer lugar, cómo se seleccionan esas máximas experiencias. ¿Cuál es la calidad epistémica de esas máximas experiencias? Y efectivamente, si esas máximas experiencias que empleamos pueden establecer qué fuerza pueden darle al vínculo, a la relación que establecemos entre el hecho conocido y el que estamos develando. Que obviamente el hecho develado es de existencia material también, y que no ha sido observado, que no ha sido aprendido, pero que a lo mejor dejó algunas improntas. El hecho develado es el resultado de la construcción por vía del pensamiento, que en un movimiento dialéctico de verificación y contrastación de hechos y circunstancias nos pone en manifiesto revelar ese hecho desconocido. El hecho es incorporado al proceso mediante inferencias de argumentación fáctica que conecta sin duda los diferentes hechos debidamente probados y que constituye una unidad indisoluble. Vuelvo otra vez a lo siguiente. Determinar en qué momento algo cuenta como una cosa observada, que cuenta como observación confiable. ¿En qué momento podemos determinar que efectivamente si ese hecho indicador podemos darlo como acreditado? ¿Y cuál es la calidad epistémica de los medios, si hay concurrencia de medios, que nos determinan la existencia de ese hecho indicador? ¿En qué sentido ese hecho indicador indica otra cosa? O sea, ¿en qué grado de seguridad ese hecho indicador indica la existencia efectivamente de una cosa específica que pueda estar conectada con él? Y en tercero, ¿cómo asegurar la existencia de otra cosa es real, esa cosa inferida? ¿Y cuál es la fuerza lógica del vínculo, que no debe establecerse exclusivamente con la relación causal? Si vemos en la doctrina tradicional, vemos Fran Marino de Malatesta, incluso Muñoz Sabaté, David Echandía, se me olvidó alguien. Sé que hubo un congreso en Argentina hace años sobre el problema de los hechos.
Creo que fue en el 1992. 1992. Bueno, ahí se daba pues que era una relación causal, la relación de indicio y del hecho indicador y el hecho desconocido. A mi parecer es insuficiente porque pueden haber causas aparentes, causas concurrentes, un fenómeno puede tener condiciones para su desarrollo, exigir condiciones para ese desarrollo, pero no son las causas del fenómeno, de manera que establecerlas exclusivamente como una relación causal luce incompleto. Me he atrevido a realizar esta metodología de razonamiento presto a la teoría de conjunto. Estas leyes, concretamente las había observado este matemático Papi, y digo, vamos a establecer un modelo de reproducción tomándonos la idea de que efectivamente estos escenarios son un conjunto y como conjunto pueden estar vacíos, pueden estar integrados, pueden tener elementos, pueden tener relaciones los elementos. Entonces me atreví a hacer estas leyes o reglas de correspondencia, reproducción del hecho. La primera es la ley de pertenencia, la segunda es la articulación, la tercera la complementariedad y la ley de la composición. La ley de la pertenencia nos da, tal como lo podemos mirar ese término, que pertenece a algo, ¿no? Recuerden ustedes en teoría de conjunto que aquella famosa ELTA pertenece a tal que... No. Aquí vamos a ponerlo en un ejemplo más sencillo, vamos a ilustrarlo. Si encontramos a alguien y ese alguien lleva un arma en sus manos y esa arma es descomisada, por sí sola no nos dice nada y nos puede dar cualquier justificación. Me la encontré ahí en la calle y la recogí. Muy bien, ¿sí? Ahora, si se halla una víctima y en esa víctima se observa que fue muerta por arma de fuego y en esa lactosia que se practica en la víctima se encuentra una bala, el proyectil, y se coteja con el proyectil del arma descomisada, entonces podemos decir que esa arma pertenece a ese escenario de la víctima. Todavía no podemos decir que a quien se le encontró disparó, no podemos decir, sino simple y llanamente que el arma pertenece a ese escenario. Si en las investigaciones inmediatamente, lo que es normal en materia criminal, se busca el entorno y se establece con testimonio que en entrevistas, no testimonio, perdonen, en entrevistas, porque ahora como estamos en el acusatorio, antes cuando estábamos en el inquisitorio sí decía en el sumario, los jóvenes no, pero el doctor allá, juez, sí se recordaba que en el sumario sí se podía establecer, es decir, hubo testigos en el sumario, ¿no? Pero hoy en día no estamos en moda en el acusatorio. Entonces hubo entrevista y esa entrevista nos dice que había una relación amorosa entre la víctima y a quien se le encontró el arma. Entonces es la articulación, articulamos, conectamos. Efectivamente pertenece a este escenario y está articulado con la víctima en tal forma. Y la ley de complementariedad, si nosotros vemos una construcción, podemos mirar al complemento como varias cosas. Mire, le falta tal cosa, pero es una visión. Pero cuando hablamos de complementariedad, en el sentido matemático es la integración A. En ese sentido, no es lo que como una percepción en abstracta, sino que es en concreto. Entonces, por entrevistas también determinamos que la chica en la relación amorosa había decidido concluir la relación amorosa y que éste había proferido amenaza.
prefiero muerta que en brazos de otro, una cosa así. Entonces, eso complementa y podemos construir, por eso decía un concreto pensado, el indicio de motivo. El indicio emotivo vinculado a tales elementos, y ese indicio emotivo es una abstracción porque es real en cuanto a que la acción que dejó y como expresión del tipo lo realizó, lo señalamos en estos tres elementos de pertenencia, articulación, complementariedad. Y finalmente aplicamos la ley de composición, que es la argumentación. Es decir, cómo vamos a dar las razones específicamente para determinar que efectivamente, utilizando máximas experiencias, los elementos que hemos podido dar ahí con razones, por ejemplo, hubo una pericia balística y cómo asumimos esa pericia y cómo interpretamos esa pericia y el método específico, el científico específico para esa pericia. Y obviamente las reglas de la lógica que aplicamos, entonces establecemos esa argumentación acerca del indicio emotivo. Bien, ya se me venció los 45 minutos, me tomé como que 5 minutos más, pero bien, esto era lo que quería decirle como pildoritas y lo más interesante es que podamos discutir. Bueno, muchas gracias.